Ya estamos de vuelta y esta es una semana importante en los avances de la nominación del Parque Arqueológico Nacional Tacalica-Baj ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Rosa María Cham, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, y la arqueóloga Krista Schieber de la Barreda son las embajadoras de esta misión. Tacalica-Baj fue un importante centro cultural y comercial que busca ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Autoridades y arqueólogos han trabajado meticulosamente para presentar la documentación correspondiente este miércoles 17 de septiembre en París. Estamos presentando el segundo borrador del expediente, la nominación. Ya fue revisado en un primer borrador e hicimos ya la introducción de la información que requieren. Es un proceso riguroso, pero estamos satisfechos con los colegas de Tacalic porque ya estamos en el segundo borrador y ya vamos avanzando. Tacalica-Baj se localiza en el suroccidente de Guatemala, considerada como ciudad puente entre el mundo olmeca y maya debido al rico legado cultural que se encuentra en este sitio en una historia de más de 17 siglos. Encontrar sitios preclásicos, o sea, antes de Cristo, que tengan esta característica donde se unen dos culturas y se interrelacionan por sí mismas, coinciden en tiempo y también en acciones, en actividades culturales, socioculturales, yo creo que es una característica única. Guatemala, que se caracteriza por la riqueza de ciudades mayas y el esplendor cultural y arquitectónico de las mismas, encuentra en Tacalica-Baj otros motivos para destacar. No es monumental, pero las características intangibles que tiene mezclado el sitio lo hace único a nivel mundial. Mañana martes 16 de septiembre, la arqueóloga Krista Schieber de la Barreda presenta en Francia la conferencia Parque Arqueológico Tacalica-Baj, ciudad puente entre el mundo olmeca y maya, en la cual da a conocer la riqueza cultural e histórica de este sitio, así como su valor excepcional. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. Y a continuación veremos las obras maestras de Tacalica-Baj. Hace cerca de 2500 años, un rey era enterrado en un templo de lo que ahora es este parque arqueológico. Como parte del ajuar funerario, llevaba 2 brazaletes que hoy han sido restaurados como rompecabezas de valor cultural incalculable. Noticiero Guatevisión estuvo allí y en exclusiva documentó el proceso de restauración. Esta es la segunda tumba hallada en Tacalica-Baj. Se sitúa en el Templo 6, en la tercera de las 9 terrazas en que fue construida la ciudad. El descubrimiento tuvo lugar en el 2012. El patrón funerario, las variadas y numerosas ofrendas y los atavíos de jade revelan el rango soberano del personaje enterrado aquí. Los arqueólogos lo llaman hoy el abuelo buitre, por la pieza central del collar que llevaba puesto, pero también tenía un taparrabo, 2 brazaletes y 2 ajorcas, todas de jade. Desde entonces las piezas han sido investigadas. Y finalmente, tras 25 siglos desde el entierro, el brazalete derecho vuelve a lucir como seguramente lo hacía en manos de su propietario. Obedecían un diseño preconcebido para al que obedeció el bordado. Rescatar ese diseño era el reto para poder lograr un acercamiento lo más preciso posible a lo que es la realidad de esas joyas que fechan para la segunda parte del Preclásico Medio entre 700 y 400 a.C. El proceso, que empieza en la tumba donde las piezas son numeradas y levantadas, continúa en el laboratorio. En esta primera bandeja de barro, como le podemos decir, se reproduce fielmente lo que los dibujos de campo indican. Así, pieza por pieza, cada uno de los cilindros de jade son colocados en su lugar hasta formar las 13 columnas que forman el brazalete. Para llegar a esto se hizo un primer paso. Si ustedes pueden ver lo que tenemos aquí, sería a partir esta columna de cuentas largas es esta misma y luego tenemos esto para acá. Si yo pongo mi mano me voy a dar cuenta que estas cuentas me quedan un poco acá. O sea, si hay 2 plantas, entonces lo que encontramos estaba más o menos así, doblado. Estas serían estas y las de abajo estarían en esto otro. Tiene que darse ese procedimiento como en el caso de acá podemos verlo. La planta número 1, que es esta misma, y luego la planta número 2, que es la de abajo.
Para hacer el primer ensayo, digamos, tuvimos que empezar a documentar, ponerle números, colorcito, para que no nos perdiéramos. Luego siguió esto otro. Entonces aquí tenemos el desplegado del cual hablaba la licenciada. Los investigadores creen que las cuentas de jade estaban cosidas en un lienzo de algodón en esta forma, y así lo experimentan para obtener la pieza final. En procesos similares, las demás piezas del entierro 2 son restauradas a la espera de que esté construido el Museo del Parque, que quedó suspendido hace 7 años por falta de fondos. Por una Guatemala en paz, Eric Salazar y Luis Aché. En otras noticias, ya se ha abierto la discusión del salario mínimo para el próximo año, siendo el salario un factor primordial para la decisión de la toma de empleo que según el ministro de Trabajo abarca a 1.300.000 guatemaltecos. Empleo formal, hay más de 4 millones de guatemaltecos que no tienen. Hay 1.200.000 guatemaltecos que gozan de una cobertura social, de seguridad social y de prestaciones, pero hay por lo menos 2.800.000 guatemaltecos que están en jornada plena, de manera que solo ahí hay 1.600.000 guatemaltecos que tienen jornada plena pero que no tienen prestaciones. El tema salarial no es simplemente fijar un salario para aquellos que sí tienen empleo y que el salario pueda alcanzar los niveles de inflación y demanda de la canasta básica, sino lo más importante está en que el salario sea un factor que facilite que hayan puestos de trabajo y empleos. Y en el marco del DR-CAFTA, luego de 2 prórrogas, el 24 de septiembre se vence el plazo para que Guatemala apruebe las reformas al Código de Trabajo. De lo contrario, Estados Unidos podría llevar al país a un panel arbitral por incumplimiento, lo que implicaría perder beneficios arancelarios. Estados Unidos ha manifestado de una manera extraoficial la preocupación de que no se haya adoptado todavía ese proyecto de ley y que podrían llevarnos a un panel arbitral si ese proyecto de ley no es adoptado. Podríamos tener una sanción que implicaría la adopción de un programa obligatorio financiado por Guatemala de hasta $15 millones y eventualmente puede llegarse hasta afectación en beneficios arancelarios que podemos tener los productos guatemaltecos de exportación, y eso sería un impacto sumamente grave. En noticias internacionales, miles de personas han sido evacuadas en la península mexicana de Baja California por el impacto del huracán Odile. El director de Protección Civil del municipio de La Paz declaró que alrededor de 2.300 personas fueron evacuadas y llevadas a albergues. Los efectos de este ciclón tropical, de este huracán categoría 4, se pueden sentir en casi toda la península a diferentes magnitudes y en diferentes momentos, por lo que estamos emitiendo una alerta climática para toda la península de Baja California Sur para las próximas 24 horas por lo menos. La llegada del huracán, que ha avanzado lento con un embate continuo de vientos y lluvias, coincide con los festejos de la independencia, durante los cuales muchas personas aprovechan para pasar unos días en la playa. Turistas y residentes debieron buscar refugio en las salas de conferencia de los hoteles y albergues, respectivamente, ante el avance del ciclón con vientos de más de 180 kilómetros por hora. Nos vinieron a informar que está el oleaje muy fuerte, entonces no se puede caminar, ni bajar, ni estar en la playa por el momento hasta nuevo informe. En Baja California Sur se han suspendido las celebraciones que empiezan la noche del 15 de septiembre con la ceremonia del grito y culminan